Hola a todos, soy Cinetón. La semana pasada me encontré con una página muy interesante donde vienen un montón de palabras en japonés relacionadas con el ámbito de la arquitectura. Personalmente llevaba ya bastante tiempo buscando este tipo de palabras porque en primera son palabras que no te enseñan en las academias, en las escuelas de idioma, pero también es muy complicado poder encontrar este vocabulario en los diccionarios. Y el conocer estas palabras te puede dar acceso a un montón de información interesante sobre cómo Japón lleva a cabo esta profesión. Y efectivamente, mientras leía me encontré con un montón de información interesante relacionadas con la arquitectura en Japón, así que en este video quiero compartirles un poco de la información que me he encontrado hasta el momento. Comencemos hablando de algo urbano, la separación de aguas. No sé cómo sea en sus ciudades, en sus países, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México el agua de lluvia y las aguas negras o las aguas residuales suelen combinarse. En gran parte de la Ciudad de México el agua de lluvia que cae sobre el pavimento es desviada hacia las coladeras, las cuales están conectadas directamente a la red de drenaje de la ciudad. Y estas terminan revolviéndose. A largo plazo eso ha terminado siendo un problema muy grave en la Ciudad de México porque debido a que el agua de lluvia no se está reintegrando al subsuelo de la ciudad, nos estamos quedando sin agua. Gran parte del agua que consumimos en la Ciudad de México es extraída del subsuelo y como el agua de lluvia se está yendo al drenaje y a su vez esta agua se está yendo a las afueras de la ciudad, el agua que está en el subsuelo se está agotando porque no se está recargando adecuadamente. Para muchas personas quizás que el agua de lluvia se vaya hacia el drenaje es algo normal, pero en Japón esto no se hace. A los costados de la gran mayoría de las calles japonesas existen unos pequeños canales que se encargan de recolectar el agua de lluvia y llevarla a diferentes sitios dependiendo de la calidad del aire de las ciudades. Si es una zona urbana con alta concentración de contaminantes, el agua de lluvia es llevada a una planta de tratamiento para posteriormente reintegrarla al subsuelo o a los ríos. Y si se trata de zonas rurales o poco pobladas, los canales de las calles redirigen el agua de lluvia directamente a los ríos o a los elementos lacustres cercanos. Por otro lado, se crea un sistema de drenaje exclusivo para las aguas residuales que se mantiene de manera subterránea hasta llegar a una planta de tratamiento que transforma dicha agua en agua tratada y que puede ser utilizada para riego o simplemente para reintegrarse de manera natural al ambiente. Este sistema de drenaje subterráneo tiene coladeras en la superficie a manera de registros que permiten el paso al interior en caso de requerir mantenimiento, pero no se permite el paso del agua de lluvia a través de ellas. Sin embargo, cuando el nivel del agua del drenaje es bajo, sí que se le inyecta un poco de agua de lluvia para que el sistema pueda funcionar correctamente, pero no se combina por completo. En pocas palabras, es un manejo muy inteligente de los recursos hidráulicos para evitar que las ciudades se queden sin agua, y a su vez es una solución muy sencilla que evita que los costes de mantenimiento y operación sean muy altos. Segundo punto, medidas especiales. Si ustedes buscan departamento en Japón, seguramente en algún momento se encontrarán con que las dimensiones de las habitaciones no son dadas en metros cuadrados, sino en otra medida representada con el kanji de wa. En la arquitectura en Japón, especialmente en la tradicional, muchas veces se utiliza una medida japonesa basada en el tamaño del tatami. Un tatami mide alrededor de 180 por 90 centímetros, y si te dicen que una habitación mide 6 tatamis, quiere decir que en el piso cuenta con 6 piezas de estas dimensiones, como la que aparece en este ejemplo. Sin embargo, esta medida varía dependiendo de la región de Japón en la que te encuentres. Por ejemplo, en la región de Kanto a esta medida se le conoce como edoma, y mide de 176 a 182 centímetros de largo. Por otro lado, en la región de Tokai es común que el tatami tenga 179 centímetros de largo. Tercer punto, la ley de control de sombras. En muchas zonas de Japón, principalmente en las habitacionales, existe una ley que te obliga a modificar la forma que tiene tu construcción para evitar, en la medida de lo posible, que genere una gran sombra en el terreno colindante. Pero, ¿cómo logras esto? Esta misma ley te indica que si tu edificación tiene cierta altura, deberás generar una diagonal en la parte superior de la misma lo suficientemente grande para evitar que genere una sombra prolongada en el terreno colindante. Este corte debe estar ubicado en el lado norte del volumen, ya que en Japón el sol pega del lado sur la mayor parte del año y la sombra generada es hacia el lado norte. Para entender bien cómo funciona esto, hagamos una pequeña simulación. Digamos que tengo una casa en forma de caja, pero esta forma está produciendo una sombra en el terreno de mi vecino que impide que él tenga acceso a los rayos del sol. Entonces, esta ley me obliga a hacer un corte en diagonal en la parte superior de mi casa para que así permita el paso de la luz natural hacia su terreno. Así de sencillo.
La ley del control de sombras se usa en una gran parte de Japón, pero en ciudades más densas como Tokio o Osaka esta ley muchas veces no se aplica y se compensa dejando una separación entre edificios que permita por lo menos el paso de la luz natural hacia el interior de los mismos. El cuarto punto es algo más relacionado con la construcción y estamos hablando del orden y la limpieza que existe en las obras. Mientras estaba buscando en las palabras me encontré con varias que son utilizadas dentro de la construcción de alguna edificación, como katawaku, que es la siembra utilizada para darle forma al concreto utilizado en la obra. Para entender el significado de estas palabras busqué imágenes en Google de ellas y noté algo muy curioso y que de hecho también confirmé mientras estuve allá de intercambio, y es que en Japón son increíblemente ordenados y limpios dentro de las obras. Recuerdo en una de las primeras obras que vi en Japón, que era una tienda de grandes dimensiones, me sorprendió ver que para hacer la cimentación del edificio organizaron los elementos del terreno de una forma tan limpia y ordenada, como pueden ver en esta foto. Lo mismo cuando hacían obras de casas o departamentos, el concreto siempre quedaba impecable. La zona de obra siempre lucía muy limpia y si se tenía algún impacto en la vialidad siempre trataban de mantener todo bastante ordenado y tratando de afectar lo menos posible a los transeúntes. Incluso si se tenía que cambiar el drenaje o abrir las banquetas, no dejaban las zanjas abiertas, sino que las cubrían constantemente para que la gente pudiera caminar sobre ellas cuando no se trabajara, y prestaban atención hasta en el más mínimo detalle, que incluso volvían a poner las guías táctiles para las personas con discapacidad visual, pintaban de nuevo las señalizaciones vehiculares, entre muchísimas otras cosas. Esto se me hizo bastante curioso porque no es algo que se suele hacer aquí en México, pero creo que al final de cuentas agradece mucho porque es algo que se hace por seguridad. Y finalmente, para el quinto punto, hablemos de los jardines japoneses, un elemento muy importante de diseño. A diferencia de los jardines diseñados en Occidente, donde se procura siempre tener la vegetación en perfectas condiciones, un pasto siempre podado y elementos diseñados artificialmente, en Japón los jardines prefieren mantener todo lo más natural posible y solo hacer pequeñas intervenciones. Es por eso que en la mayoría de estos espacios siempre existen elementos que no son tratados tan artificialmente y se integran con el paisaje. Así, una piedra puede ser colocada dentro del jardín tal cual y como es, sin necesidad de darle una forma en específico. Se deja que la vegetación crezca tanto y como quiera sin necesidad de podarla constantemente, y los materiales suelen dejarse con su apariencia natural. Esta es la principal característica de los jardines japoneses, que sin duda le dan una belleza única. Hasta aquí este video. Si quieren agregar algo más al tema pueden hacerlo en la sección de comentarios aquí abajito, o bien si quieren ver más videos como este no duden en suscribirse al canal. Adiós.